No recuerdo si fue doña Rocío Alfaro la que mencionó el tema de fechas, o doña Andrea, de que don Cristian Bulgarelli recibió el dinero el 20 de febrero, creo que fue el primer desembolso, no recuerdo exactamente, y hasta ese momento como decir, no tenía la plata, y hasta ese momento tuvo la plata para cumplir con su parte del supuesto trato. Por eso, vamos a ver, lo que ocurriera entre Cruz, Sarabanja y Bulgarelli Rojas es un asunto meramente entre ellos. O sea, el contrato se firmó sin ningún altercado previo y el dinero se pagó íntegro sin ningún miramiento tampoco. Entonces, creo que ese tema estaba resuelto. Después lo que ocurriera en lo privado entre ellos, Yo siento que el punto novedoso que usted aportó hoy es el tema de la fecha, 4 días antes de que se le girara la transferencia a Choreco, fue que recibió el primer pago Bulgarelli. Entonces yo siento eso como elemento de novedad. Aparte del audio de los cariñitos, del depósito, que se alega que es un crédito, ¿qué otro elemento puede sustentar este nudito que hay ahí que usted detectó y lo expuso pues en la comisión? Sí, bueno, no lo detecté solo yo, digamos, es parte de las pruebas que precisamente la Fiscalía ofrece, es parte de las pruebas que la parte de la defensa conoce y que no se quisieron referir o no se podían referir porque no querían autoimplicarse. Y pues es que todo lo que señala la Fiscalía tiene a la par, vamos a decirlo así, las pruebas sean testimoniales o materiales que van sustentando. Entonces sería pues enunciarle todo el índice, digamos, del expediente que tenemos, que era bastante abundante. Gracias. Política y no legal. ¿Y por qué digo que no se sostiene? Porque la acusación lo que habla es que don Rodrigo presionó a Cristian Bulgarelli Rojas con no otorgarle el contrato del BCIE si él no se encargaba de darle un dinero a Federico Cruz, lo cual era imposible de obligar en ese sentido porque el contrato fue firmado 4 meses antes de que se le diera el dinero a Cruz Sarabanja y el dinero lo recibió íntegro Cristian Bulgarelli Rojas. Entonces ya no hay ningún elemento que pudiese obligar o inducir, como lo señala el fiscal, al señor presidente, a Cristian Bulgarelli para darle un dinero a Desde que inició la presidencia de don Rodrigo Chávez, ¿qué ha sido para usted? ¿Su presidente o su adversario político? Es el presidente de todos las costarricenses, por supuesto. No comparto sus criterios políticos, no comparto su estilo, no comparto su programa, ni la manera en la que nos ha gobernado, pero claramente es nuestro presidente y así se le respeta. Y en este momento, ¿usted cree que la historia la absolverá si los jueces deciden que es inocente, con su criterio que dio hoy? Yo no estoy en juicio, señor. No, la historia la absolverá de la decisión que tomó con el presidente de que vaya... Yo no estoy en juicio. Con lo que dijo hoy, que ¿usted cree que él tiene suficiente mérito para que vaya que se levante? Yo no estoy emitiendo ningún juicio sobre su inocencia o culpabilidad, estoy cumpliendo con un deber y una obligación constitucional que tenemos en la Asamblea Legislativa. Compañero Hernández. Diputada, una vez más, yo sé que, vuelvo a insistir en esto, no pidieron el expediente del señor Bulgarelli o las declaraciones de él, pero... No tiene fuero, sí, o sea, no le corresponde a la Asamblea. Sí, es que mi pregunta, diputada, discúlpeme, con todo el respeto que usted se ha ganado de parte, creo que de todos nosotros, la pregunta no es si él es o no meritorio para que ustedes evalúen si le levantan un fuero, es si es meritoria su declaración como testigo de la corona en un caso que tiene como columna vertebral esas declaraciones, porque él es el objetivo, él es el eje. Yo creo que eso es más que obvio. Pero mi pregunta es si usted ha visto públicamente las contradicciones que él tuvo. Que un día dice que sí, el presidente le orientó, y otro día dice que no, aún sin haber pedido sus declaraciones. ¿Qué piensa usted de esa contradicción? Nosotros conocimos la declaración, que se pidió una ampliación y una declaración, o sea, conocimos en general en el expediente una declaración, en qué sentido iba. La comisión aprobó, yo no estuve de acuerdo, pero aprobó solicitar y la Fiscalía nos hizo llegar en menos de 24 horas un testimonio inicial. El testimonio del criterio de oportunidad se ofrece hasta que el juicio inicia en su etapa preliminar, o sea, eso no existe. No es como en las películas de que llegan y lo hacen firmar, digamos, eso no aplica en la legislación costarricense, eso no existe de esa manera. Entonces, lo que se estaba solicitando realmente es imposible detenerlo porque ese detalle, como ese acuerdo, convenio o contrato entre la Fiscalía y el testigo no existe. Depende del testimonio que él ofrezca, así
¿será que la Fiscalía valore solicitar, por ejemplo, un rebajo de la pena por los delitos en los que esa persona es implicada? Pero eso es ajeno a nuestra decisión, por eso es que no consideramos que teníamos que ampliarlo ni considerarlo. Existe un testimonio, pero además el resto de relatos y la prueba testimonial, si usted me dice cuál es la principal o no es la principal, realmente es muy difícil y a nosotros no nos corresponde evaluarlo, pero hay bastante prueba que se va cotejando con los hechos que relata la Fiscalía, y en ese sentido nos parece que hay una investigación seria, suficiente, coherente, y nadie pudo introducir un factor de posible persecución política que nos hiciera dudar de la necesidad, en mi caso, de mantenerle el fuero para protegerle de una persecución política, señor presidente. Doña Rocío. Diputado, discúlpeme que insiste en esto, pero a ver, cuando usted dice los elementos clave, no se trata de cualquier testigo, es el testigo de la corona, ¿verdad? Y la pregunta mía es, ¿por qué eso no fue importante para usted? Es que nosotros no tenemos que, de nuevo, emitir un juicio al respecto de la verdad. Nosotros sabemos. Pero sí valorar pruebas, diputado. No evaluamos la prueba. Digo, no pronunciarse sobre ellas ni decir si son ciertas o no, sí, pero sí revisarlas. Ustedes van a emitir un dictamen. Nosotros revisamos el expediente. El expediente de la Fiscalía incluye prueba material y prueba testimonial. De hecho, es precisamente sobre la prueba testimonial y la prueba material que aporta la Fiscalía que yo le hice consultas puntuales para obtener, a ver si había una versión distinta de parte de la Presidencia de la República, pero él no quiso contestar. Entonces yo lo único que tengo para decir si hay elementos suficientes, si es coherente, si es seria la investigación, es lo que nos aporta la Fiscalía, y no tuvimos elementos para poder decir, no, aquí hay inconsistencias, aquí hay incoherencia, aquí hay prueba inventada, aquí hay prueba sin respaldo. Eso no lo tenemos. ¿Qué tan verídicos son los hechos? Eso no nos corresponde a nosotros. Don Daniel, por acá. Vamos a ver, es sabido que se necesitan 38 votos. Ustedes ya han venido haciendo esos números para saber quiénes sí de pronto van a plegarse a una posición de levantar el fuero al presidente, y ustedes han venido haciendo sus cálculos de quiénes sí y quiénes no. ¿Cómo está la situación en plenario? Bueno, siempre la situación en plenario es incierta, y máxime porque no se han presentado los informes. Me parece que para eso es que se van a dar unos 15 días, y no se estaría viendo el caso en plenario sino hasta el 22 de septiembre, según lo anunció el presidente de la Asamblea, para efectos de que los diputados puedan también valorar los elementos que consignemos en los informes. Políticamente, yo creo que hay una buena parte de los diputados que estarían dispuestos a levantar el fuero de inmunidad, y otra parte que no. Yo pensaría en este momento, respecto a su pregunta concreta, que no necesariamente se cuenta con 38 votos para efectos de poderla levantar. ¿Y quiénes sí y quiénes no, don Daniel? Perdón. Uy, eso sí no lo sé. Vamos a ver. Diputado, la diputada Alfaro dijo que, o más bien reconoció que ha habido un historial en el sistema de justicia en el que la impunidad ha sido la constante. ¿Cómo interpreta usted esas palabras de la diputada Alfaro? Probablemente tenga razón. Usted es judicial, uno ve que finalmente la justicia no llega para muchas gentes que debería llegar. Concuerdo con ello. El tema aquí no es un tema de impunidad porque estamos en sede legislativa. Buenos días, diputada. Más allá de lo que ustedes definan o no el próximo lunes, que yo creo que ya está bastante explícito, dos puntuales. Primero, no sé si usted como jefa de fracción ya ha hablado de esto al interno del Frente Amplio, o si lo ha hablado incluso con otras bancadas, diputaciones. Le hago esta consulta porque el diputado Vargas dice que que actualmente no están los 38 votos. Entonces yo quería ver cómo va ese cabildeo, ese movimiento entre diputados, si ya sacaron una calculadora, como se dice popularmente. Entonces, gracias. No, realmente nosotros no hemos hecho cabildeo porque precisamente ha sido un caso extenso. El análisis final con la ayuda de las asesorías, hoy teníamos una versión borrador, digamos, de lo que en algún momento ya afinado será nuestro informe. No nos parece que sea lo adecuado pensarlo en términos de cabildeo, digamos, cuando tenemos un proyecto de ley que es de nuestra promoción, pues obviamente queremos sumar voluntades. Aquí lo que queremos es, y creo que lo pertinente es que cuando se conozcan ya en la comisión los informes, se circulen con detalle con las diputaciones
que estemos en disposición de brindar o de aclarar cualquier duda sobre el proceso, para que las diputaciones tengan claridad sobre cuál es la mejor forma de resolver. Realmente desconozco de dónde él saca números sobre los votos. Algunas diputaciones han sido consultadas. En términos generales, se han emitido algunas opiniones respecto de lo que es público. Por ejemplo, al inicio, respecto de la declaración de la Corte Suprema de que iba a mandar el expediente, algunos, y me incluyo, emitimos un juicio sobre ese acto. Otras personas han emitido comentarios sobre lo que fueron las audiencias, pero nadie se ha podido referir al fondo realmente, porque no se ha terminado el proceso. Lo terminaremos hasta el lunes, y yo esperaría que no se vote en una línea o en una lógica partidaria, sino en una lógica realmente de lo que el informe plantea. Claro, no, le hacía la consulta en función de que, por ejemplo, algunas diputaciones pues ya abiertamente se han pronunciado tanto a favor en contra. Por ejemplo, el diputado Jorge ha dicho: yo no voy a levantar el fuero. Algunas sí han tenido una posición que sí lo van a hacer. Entonces quería ver cómo se iba moviendo esos bloques, y tal vez la palabra no fue cabildeo, tal vez era socialización, pero sí. Gracias. Sí, bueno, de parte de las declaraciones del diputado Jorge, pues puedo decir que suma una más de las polémicas declaraciones que él da. Pues le resta un poco de seriedad, de que no espere el expediente. Si se está refiriendo propiamente al voto, si se estaba refiriendo a momentos previos, pues él podría haber expresado por qué en función de eso. Conozco de la misma fracción de la Unidad Social Cristiana que en algunos programas de radio, si la memoria no me falla, algunas diputadas más bien dijeron que hasta el momento y con la información que tienen se inclinarían por votar de forma afirmativa, pero creo que todo el mundo está esperando realmente el detalle, y creo que es importante también porque lo que ha salido de la prensa, por ejemplo las audiencias, generaron, digamos, una serie de expectativas sobre algunos hechos que se dijeron estaban inconclusos o que eran incoherentes, y que nosotras en el informe vamos a constatar y documentar cuáles sí tienen coherencia, y que lo que se dijo ahí pues tenía más bien un efecto hacia el público que realmente un efecto de tratar de probar o de demostrar que hubiese alguna intencionalidad de persecución política detrás. Don Daniel, se hablaba en este caso de su parte que había mucho periodo de tiempo para ser presionado con respecto al tema del pago. Posterior a esto, nos hemos recibido hoy que desde que él tiene dinero, un 20 de febrero de 2023, se pagaría 4 días después. Y precisamente me gustaría que se refiera a eso, y si también que la visita de la que se habla, que Bulgarelli va a la Casa del Presidente de la República y él le diga que si ya cumplió con lo acordado, no, esto no sería un tema como de presión sobre, en este caso, sobre el productor. Vamos a ver, yo no sé la disponibilidad financiera que tenga o no tenga don Cristian Bulgarelli. A lo mejor estaba esperando ese pago para hacerle un favor a un amigo. Entonces, no tengo ni idea cómo manejan esos fondos. Y sobre la visita que hace, o que se supone hace Cristian Bulgarelli a la casa del señor presidente, habría que preguntarles a ellos porque no hay nadie más. No puedo pronunciarme yo sobre eso. Y al final es una versión que aporta a don Cristian en un momento distinto del proceso. Es la misma pregunta que le hice a todos respecto a los informes, ¿verdad? No sé si usted doña Andrea dice que se podría poner de acuerdo, tomando en cuenta la posición de ambas, para presentar un solo informe y no 3. No sé si esa es la posibilidad que hay. Y respecto al tema del ministro Jorge Rodríguez, porque sí ahí sí tienen diferencias, entonces ¿cómo se puede manejar eso y cómo se podría resolver? Sí, bueno, realmente hasta ahora haríamos sentarnos para ver si realmente hay condiciones para hacer un solo expediente, un solo informe. Yo creo que es posible, que tal vez hemos hecho en nuestro análisis énfasis en algunos elementos distintos, pero que no son contradictorios. Y la recomendación sobre el ministro de Cultura, tal vez, que es donde vemos una mayor diferencia, finalmente quedaría sujeta a una resolución también de la Presidencia de la Asamblea Legislativa respecto del procedimiento, o sea, si se entra a votar o no se entra a votar. Creo que eso se puede resolver en la misma redacción del informe, de manera que deje esa pausa o ese elemento
de procedimiento abierto precisamente para poderlo resolver como corresponde. Yo sostengo que el fuero no es renunciable y que siempre, aunque él ha expresado su voluntad, y yo esperaría que la respetáramos, debe de votarse. Ese es el criterio que yo sostengo, pero veremos qué es lo que considera el plenario. Con respecto a las conclusiones generales, en el caso del fuero del señor presidente, creo que son coincidentes y tendríamos oportunidad de tener un único expediente para que fuera un único informe, para que fuera un informe de mayoría. Doña Rocío, mucho se ha comentado sobre lo que dijo Bulgarelli en una comisión y lo que dijo frente al fiscal. Y me parece que es como atacando bastante a la presunta víctima del presunto delito. ¿Cuál es su consideración a ese respecto? Bueno, en lo que podemos pronunciarnos nosotros y lo que nos corresponde es entender precisamente la figura del criterio de oportunidad. O sea, es una persona que está implicada, y en la medida en que está implicada en los supuestos hechos delictivos que se están señalando, es de esperar que esta situación de contradicciones se dé precisamente porque él hasta cierto punto estaba tratando de ocultar un posible delito en el que había participado. Hay que ver que entre una cosa y otra hay casi 2 años de diferencia, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso, lejos de demostrar que no hay sustento, podría incluso reafirmar en términos de la secuencia de los hechos que narra el expediente que nos hace llegar la Fiscalía, daría sustento a la manera en la que ellos leen la realidad de los hechos, cómo fueron los acontecimientos, y tendría una explicación en ese sentido. Ahora, sobre la veracidad ya del contenido en una o en otra declaración, eso le correspondería a tribunales si el caso llegara a tribunales. Rocho, perdón, usted fue la que hizo la referencia de las fechas de pago. Sí. El día que él recibió el dinero, no sé si era el primer desembolso por el contrato, sí, y el día en que él hace efectivo el pago, que presuntamente le habrían exigido. Háblenos sobre eso, porque parte de la hipótesis de la defensa se ha centrado mucho en que hay una diferencia de 4 meses más o menos entre la adjudicación del contrato y el efectivo pago de Bulgarelli a Choreco, pero esto me parece que cambia un poco la perspectiva. Sí, realmente lo que nosotros hicimos fue tomarnos pues muy en serio la defensa que hizo el señor presidente de la República y su abogado, en donde trató de evidenciar discrepancias, inconsistencias de la acusación que nos presenta la Fiscalía, y en cuanto a las fechas, pues efectivamente contrastándola con las pruebas que también nosotros tenemos y que están dentro del expediente, constatamos de que no hay la tal discrepancia. Realmente el contrato, que es en octubre que se otorga, no recibe primer pago sino hasta febrero, y efectivamente entre el pago que recibió Bulgarelli del BCIE y la transacción que se hizo a la dueña de la casa, que iba a ser, digamos, alquilada y con opción de compra a Federico Cruz, lo único que hay son 4 días de por medio. O sea, no hay suficiente peso o discrepancia como para pensar que no tenía relación una cosa con la otra. Una última pregunta, disculpe. Usted dijo que quieren que usted, digamos, como en su rol en esta comisión, ha hecho el esfuerzo porque no continúe un historial de impunidad, refiriéndose claramente al sistema de justicia. ¿Qué le hace pensar que en este momento es el momento oportuno para que el sistema de justicia deje de operar en base a la impunidad que usted está mencionando? Sí, yo no digo este momento, sino que hablo desde el hartazgo de toda la ciudadanía. Si usted me permite hacer referencia, la primera vez que yo oí de un acto de corrupción y un presidente y un ministro que se salieron con la suya, me tengo que remontar al fondo de emergencias del 83, si la memoria no me falla, ¿no? Entonces, no es, digamos, no estoy diciendo de que en este momento y para este caso sí,
Lo que digo es que ha habido un larguísimo historial y podríamos casi que ir enumerando. Tal vez no nos saltaríamos ningún presidente, por lo menos en mi memoria, desde ese momento hasta el actual, en donde se ha señalado en diferentes ocasiones que ha habido casos en donde el Poder Ejecutivo no ha respondido ante acusaciones que la ciudadanía ha realizado. Sí, buenos días, diputado Rocío. ¿Qué le parece a usted en medio de todo esto, hasta anteayer, es que se indaga a Federico Cruz? Y en lo particular ustedes, ¿por qué no llamar también a Federico Cruz, a Patricia Navarro, a Cristian Bulgarelli? ¿Qué opinas sobre esto? Entonces, no se puede, pues, ¿cómo lo catalogan? Sí, no, digamos, en función de nuestro trabajo en la comisión, no corresponde que digamos que nos refiramos precisamente porque nuestra obligación es limitarnos al expediente sobre el que tenemos nosotros que resolver, y es el levantamiento del fuero, y eso solo es para los implicados que tienen protección constitucional, como es la presidencia y el Ministerio de Cultura. El resto de los casos sabemos que están asociados, pero son ciudadanos que tendrán que responder ante la justicia, digamos, de la manera normal, habitual, que corresponde, y no pasan por la Asamblea Legislativa. Hay que respetar la división de poderes, entonces no me voy a pronunciar. Yo quería preguntarle, disculpe nuevamente, ¿cómo se sintió usted, digamos, en la línea de tiempo histórica de este proceso que ustedes como comisión han enfrentado? ¿Cómo evalúa usted el trabajo que han hecho como comisión en la historia del país? Nosotros creo que estamos haciendo historia, ese es el hecho. No hay un procedimiento previo que indique cómo se analiza el levantamiento del fuero a un presidente de la República, y hoy lo estamos creando, ya estamos sentando algunas bases. De alguna forma con un grado de incertidumbre de cómo se iba a llevar adelante el proceso. Sin embargo, debo reconocer que doña Andrea fue disciplinada en el sentido de la convocatoria, de las audiencias, de mantenernos dentro de un margen de respeto en las discusiones. Sí creo que faltaron elementos como los que se determinaron a partir de las mociones que yo presenté para poder analizar y complementar. No es posible que no contemos con el criterio de oportunidad o que no contemos con el expediente en contra de Cristian Bulgarelli para poder sopesar o revisar más bien algunas fechas importantes que no, al final no estuvieron a mano para la comisión. Javier, gracias. Don Daniel, sí, buenos días. Con respecto a ya la fecha tentativa de la semana del 22 de septiembre, ¿qué opina Miguel Rodrigo Arias? Ya hasta les dio fecha a ustedes sobre esto. ¿Y sabe si Rodrigo Chávez, el presidente, va a llegar, porque tienen por lo menos 30 minutos para defenderse en el plenario? No, señor, no lo sé. No he conversado con su defensa ni con don Rodrigo. Pensaría que es muy probable que venga, pero no puedo afirmarlo porque no he conversado con él. Don Daniel, buenos días. Con respecto al procedimiento como tal que ustedes han llevado a cabo, dijo doña Andrea que incluso va a presentar un proyecto de ley porque tienen ciertos vacíos en temas de confidencialidad y demás. ¿Qué vacíos encontró usted o identificó usted en este proceso? Bueno, la no existencia de un procedimiento como tal. Me refiero más como, bueno, sí, como el procedimiento de ustedes a la hora de analizar el levantamiento. Correcto, yo creo que hay varias incertidumbres, digamos, en cómo manejar una comisión de este tipo, en cómo manejar la confidencialidad, en cómo extenderse, si se quiere, en más audiencias, como lo mencionaba el compañero, o si nada más concentrarse en un expediente judicial. Creo que hay algunas cosas que revisar para hacerlo de mejor forma. Siempre los procesos son revisables y mejorables. Entonces, concuerdo con doña Andrea que deberíamos tener una discusión al respecto y ver si podemos agregarle mejores elementos para que sea de mejor desempeño en una comisión de esta naturaleza. Si usted me dice por qué la Fiscalía en este caso sí operó, no sé si hay una razón distinta. Lo que le puedo decir como costarricense es por dicha. Yo quisiera que todas las fiscalías en el pasado hubieran operado, hubieran realizado las investigaciones y hubieran sometido a la Asamblea Legislativa en los casos que correspondiera, por supuesto, hablando de casos con sustento, porque tampoco queremos que la política termine judicializándose, ¿verdad? Y vulnerando la división de poderes. Pero sí me parece que como costarricenses debemos de celebrar, y por eso yo lo mencioné, por ejemplo, la actitud del señor ministro de Cultura, que dice: yo voy a ir a tribunales, o quiero ir a tribunales a defender mi posición, a defender mi nombre, porque hay una acusación con sustento que él dice es falsa, pues la actitud que obviamente esperaríamos. Él se presume inocente y nosotros tendríamos que hacerlo así hasta que un juzgado diga otra cosa, pero me parece que es lo que le da más paz social a un país,
que nadie sienta que vamos a seguir con el historial de impunidad y que las cosas en Costa Rica, lástima que es ahora, lástima que no fue antes, pero en buena hora que es ahora y que no es después, se rompa el ciclo de impunidad que hay.